¿para qué me sirve a mí la criminalística? ¿Por qué yo o por qué diferentes operadores de justicia se considera básico para, ya sea para los policías, ya sea para los fiscales, la defensa técnica, los médicos legistas? ¿Por qué es importante? Esto es importante porque esta ciencia nos va a dar todos los conocimientos que necesitamos para investigar técnica y científicamente el delito. Cuando nosotros investigamos el delito y formamos nuestra teoría del delito, ¿qué necesitamos? Necesitamos elementos fácticos. ¿Qué son los elementos fácticos? Los hechos. Necesitamos conocer los hechos. Cuando nosotros investigamos cualquier tipo de delito, ya sea en mi posición de médico legista, en mi posición de psicología, en mi posición de repente de antropología, y queremos ayudar a reconstruir y a esclarecer qué es lo que pasó, nosotros tenemos que construir nuestra teoría del delito. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer los hechos. ¿Qué pasó? Y los hechos de forma cronológica. Eso es importante. Cuando ustedes más adelante quieran hacer este enfoque, pueden hacerlo desde el lugar de los hechos, en su posición de criminalista, en su posición de investigador criminal, en su posición de Ministerio Público, tienen que saber cómo construir su teoría del delito. ¿Pueden hacerlo el análisis de expediente como asesor forense? Sí. También pueden construir su teoría del delito al análisis de expediente como asesor forense. Si alguien quiere desempeñarse más adelante de manera independiente como asesor forense, también va a poder hacerlo. Pero tengo que saber esto básico, cómo construir la teoría del delito para saber cómo voy a ejercer o qué voy a recomendar. Entonces aquí, influye número uno, tengo que saber cuáles son esos elementos fácticos, cuáles son los hechos. Supongamos que este fuera mi cadáver. ¿Qué están observando? Muerte de una persona de sexo femenino. De repente no tiene lesiones, que a veces me ha pasado, nos ha pasado, llegamos a un lugar y el cadáver no tiene ninguna lesión. Simplemente sucumbió. Ahí está. Analiza que no tiene ninguna lesión. Entonces, ¿qué estamos investigando? La muerte de una persona de sexo femenino identificada como tal. Supongamos que tuviera lesiones de heridas por paz. ¿Qué estoy investigando? La muerte de una persona de sexo femenino ocasionada por proyectil de arma de fuego. No hablo de delito, no hablo de homicidio, no hablo de tipificación por ahora. Cuando hablamos de los hechos, hablamos de eso, lo que estamos observando, los hechos. Como segundo elemento necesitamos los elementos normativos. ¿Qué quiere decir? Este hecho en nuestro ordenamiento jurídico en el Perú, ¿cómo se tipifica? La tipificación de los hechos. ¿Qué es lo que estamos observando? Y aquí recién viene cómo lo están tipificando. Y si lo que estamos analizando se adecua a la teoría del fiscal, a la acusación, ya sea, como les dije, como defensa técnica, o en su posición de Ministerio Público, o en la posición en la que estén. Y una vez que tengamos los elementos fácticos, los elementos normativos, viene lo más importante, que son los medios. ¿Qué quiere decir? Tu teoría del delito tiene que es analizar los hechos, enmarcar la conducta delictiva, el hecho presuntamente delictivo, pero esta tiene que ser construida en base de elementos probatorios. ¿Cómo pruebo lo que estoy afirmando? Y aquí es donde entra a callar, realzar el conocimiento criminalístico. ¿Cuáles son los medios probatorios que yo voy a realizar, que voy a solicitar para probar mi teoría del delito?